Voy a mostrarles un poco de lo que se trata esto. La dirección del curso prefacultativo ha habilitado varios Classroom de Google que son gratuitos prácticamente. Todos han podido unirse y estar trabajando de esta forma. Hola, hola, ¿pueden escucharme? Hola, hola, ¿se está escuchando normal? ¿Me pueden confirmar en el chat? Ya, ¿han escuchado la introducción que les he comentado? No. Ya, bueno, voy a repetir. Yo también me estoy actualizando y me estoy adecuando a estas herramientas. Bueno, repito, ¿no? Les agradezco mucho que se hayan unido a la reunión. Como es de conocimiento de todos, en este momento estamos en plena cuarentena por el tema del coronavirus. Hasta esta fecha no tenemos una alternativa paralela a todo lo que estamos llevando. El tema de la cuarentena se tiene. Y esta medida de cuarentena está por el gobierno decretada hasta el 15 de abril, como todos saben. Ahora, ¿qué más quería comentarles? Hasta el 15 de abril tenemos que tratar de nosotros ajustarnos a todo aquello que estamos viviendo. No sabemos lo que vaya a ocurrir posterior al 15 de abril, así que vamos a tratar de adecuarnos. Algo, algo que aclarar también es que esto nos ha caído muy rápido, aunque lo habíamos visto venir desde el mes de enero que ha empezado a surgir la pandemia. Creo que no nos hemos preparado adecuadamente, ni tanto los estudiantes, ni tanto los docentes, no solamente a nivel de la universidad, sino a nivel de todas las universidades, unidades educativas de colegios y otros. Entonces nos ha caído un poco mal en un momento en que no estábamos preparados, pero de todas formas vamos a tratar de adecuarnos a esta situación, ¿no? Nuevamente les agradezco a los que han podido unirse. Sé que muchos no están pudiendo unirse o no sé qué están haciendo. Es complicado realmente estar todos en línea, pero de todas formas estoy grabando esta clase para poder compartirles posteriormente en este mismo claro. Ahora, continuando. El curso prefacultativo ha lanzado una invitación a todos los estudiantes del curso prefacultativo y también a los docentes. Esta invitación es específicamente a una Classroom. Esta Classroom que les ha de llegar la invitación, muchas personas se han unido, unas cuantas, a ver, les voy a decir cuántos se han logrado unir, aquí cuántos somos. Bueno, aquí están todas las personas. Ahora, bueno, aunque aquí está la mayor cantidad de personas, en este momento, en esta reunión, en esta videollamada, no están todas las personas. De todas formas, vamos a avanzar hacia adelante y nos vamos a ir adecuando también de otras formas hacia adelante. Quería comentarles antes de entrar en materia, que es el movimiento del capítulo 6 movimiento, perdón, el capítulo 4 es el momento, se ha movido esto, ya no es el capítulo 6, es el capítulo 4 de movimiento circular. Quería comentarles lo siguiente. La dirección del curso facultativo ha habilitado esta Classroom. Si alguien no oye, por favor me avisa para que revisemos o pongamos una pausa hasta que pueda arreglar su audio. Pero en este momento entiendo que todos me están escuchando. Ya, continuando. ¿Qué quería comentar? La dirección del curso prefacultativo ha habilitado esta Classroom, que en realidad explicándoles ahora y estoy seguro que también ustedes han ido averiguando cómo se utiliza esta Classroom en realidad. Esta Classroom, ¿de qué se trata? En realidad no es una herramienta de clases virtuales, no es una herramienta, sino es una herramienta de apoyo. Es como un control del aula tanto para clases presenciales como para clases virtuales.
específicamente no es una herramienta de clases virtuales, sino es una classroom virtual, o sea, un aula virtual donde se puede subir contenido, se puede subir tareas, se puede subir documentos para control de lectura, se puede hacer algunos cuestionarios. Se han ido viendo, esto es lo que se puede hacer, más o menos esto es todo lo que se puede hacer. Ahí me he olvidado preguntarles, ¿todos están viendo la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla lo que estoy mostrando? ¿Me pueden confirmar en el chat? Ya, de acuerdo, muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, esta Classroom o esta aula virtual te da las siguientes posibilidades. Hacer una tarea, o sea, yo como docente publicarles una tarea, les puedo también lanzar pregunta, publicar material, que son videos, diapositivas, PDFs o documentos en Word finalmente, para que podamos ir a seguimiento a las clases regulares. Ahora, les comento que debido a la situación que estamos atravesando, esto ha sido una reacción no inmediata, pero ha sido una reacción a lo que hemos estado viviendo después de la suspensión de las clases. Hemos tenido una semana, casi 2 semanas, donde no hemos hecho nada y la anterior semana llegó el comunicado de empezar con esta modalidad. Pero ahí surgen las dudas. No, en este momento no sé cómo están haciendo las otras asignaturas, no sé cómo están haciendo en física, perdón, en matemática o en química. Pero bueno, esta mañana he hablado con el encargado de infraestructura de red y todo lo que es servidores del curso prefacultativo. Hemos hablado más o menos de la modalidad que se quiere llevar y la idea es esto. Estas clases que vamos a hacer y todo el material que se va a compartir no van a reemplazar las clases presenciales. O sea, esto no es una alternativa al 100% a las clases magistrales o clases presenciales que se toman en la facultad. Lo que se está tratando de hacer y el objetivo principalmente de estas classroom es tratar de disminuir el impacto de la recuperación de las clases. ¿De qué se trata? Se trata de que en estas semanas, en estos días que vamos a ir avanzando y yo compartiendo material, ustedes vayan haciendo lectura, vayan viendo los videos que se van a ir subiendo y van a ver algunas tareas también que se les va a dar, o algunos ejercicios, y con eso ustedes vayan entrando, digamos, en un aprendizaje individual y también en un porcentaje menor grupal en estas reuniones. Ahora, no vamos a hacer por si acaso todas las clases en el horario que teníamos en el curso prefacultativo, ¿no? Que era desde las 11 de la mañana hasta 3 de la tarde, los días miércoles, y desde las 12 del mediodía hasta, perdón, 2:30 hasta las 2 de la tarde, los días jueves. Lo que había hecho yo es consultar a Adriana para ver el mejor horario. Entiendo que ella les ha preguntado y la respuesta ha sido que pasemos a las 2 de la tarde los días miércoles y jueves. Ahí es donde quería llegar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la característica de esta Classroom? Esta Classroom no nos permite hacer estas reuniones que estamos haciendo en este momento. Lo que estoy haciendo yo ahora es utilizar una herramienta que es el Cisco Webex. Es una herramienta que nos utiliza hacer reuniones, no principalmente clases en línea, no estaba orientado en ese sentido, sino esto es más que todo para hacer reuniones dentro de las empresas. Entonces yo utilizo esta herramienta en mi empresa y la estoy utilizando ahora para esta clase online, digamos, ¿no? O para esta reunión. Ahora, ¿qué es lo que el curso prefacultativo o la dirección del curso prefacultativo está proponiendo? Número uno, que estas reuniones o clases que estamos haciendo no van a reemplazar a las clases presenciales. Es decir, todo el material que hagamos se va a volver a ver en las clases presenciales, pero debido al avance que estamos teniendo aquí, el impacto va a ser menor en tomar el tiempo de llevar una clase regular. Tomemos el ejemplo, si no pasamos estas clases o no vemos el material o no hacemos seguimiento, cuando volvamos después de la cuarentena, que no sabemos que efectivamente se va a quedar hasta el 15 de abril, lo más probable es que se extienda incluso un mes más.
Esto les comento no de forma oficial, sino de forma extraoficial, puede ser que se extienda un mes hasta 3 meses más adicionalmente. Entonces, en todo ese tiempo que vamos a estar en casa, la idea es que reduzcamos el impacto de aprendizaje al volver de la cuarentena. Es por eso que el curso prefacultativo no ha lanzado una herramienta para hacer las clases online o las clases virtuales. Esta es una aula virtual, o sea, este Classroom es una aula virtual, pero no es una clase virtual. Entonces, la clase virtual que se va a llevar en este Cisco WebEx en este momento es algo que yo lo estoy compartiendo de manera personal. Como les digo, no sé cómo están haciendo otros docentes. Entiendo que la idea del curso prefacultativo es que los que pueden hacer estas clases virtuales lo hagan con sus propias herramientas. En este caso yo estoy utilizando el Cisco WebEx. Y la otra parte es que se suban videos de las clases, es decir, los docentes hagan los videos de las clases, lo vayan subiendo al Classroom para que los estudiantes vayan viendo. Ambas opciones son válidas, porque si solamente hacemos clases virtuales y las personas que no puedan unirse en realidad no van a poder unirse a la clase, tienen que tener la opción de poder después visualizar en el tiempo que ellos quieran, que ellos dispongan de internet, eh, poder ver las clases fuera de ella. Entonces, la idea está mixta, es clases virtuales y también el tema del material de los videos que se. Mi propuesta ha sido lo siguiente, he hablado con el señor curso educativo, con esta herramienta que estoy utilizando, que es el Cisco Webex, yo voy a intentar hacer esta reunión todos los jueves, como ahora, de 2 de la tarde hasta perdón, de 2 de la tarde a 3 de la tarde y media, en ese horario. Por favor, no sé quién se unirá al final, pero quisiera que ponga de su. Ah, no sé quién es colocar. Hola, hola, Cristian. Ya, bueno, tengo que mutearle yo, no importa. Continuamos. Entonces les decía esto, ¿no? Como les comentaba este tema, la idea de todo esto es que podamos tratar de adaptarnos a esta situación. Entonces, la Classroom va a ser para compartir los videos y la forma en que yo voy a llevar las clases es a enviarles los videos de las clases de los miércoles como avance de todo lo que es la teoría. Y los días jueves nos vamos a reunir presencialmente para hacer un feedback de todo lo que ustedes han podido leer en esa semana, tener consultas. Entiendo que esta modalidad es nueva, pero quisiera que haya una predisposición de parte de nosotros para no caer en lo que es el abandono del prefacultativo. Yo sé que estas 2 semanas ustedes se han olvidado del curso prefacultativo porque les conozco, pero la idea es que ahora nos adaptemos. Entonces, toda iniciativa en este momento es buena, por lo cual lo que yo estoy proponiendo es que les voy a mandar las clases grabadas de los días miércoles para que ustedes lo vean y los días jueves nos vamos a reunir para algunas dudas, aclarar algún seguimiento, algunas preguntas de las tareas o de las prácticas o ejercicios que vamos a ir haciendo. Entonces, por el momento esa es la modalidad. Solamente estoy proponiendo que nos vamos a reunir así de forma online, virtual, los días jueves a las 14 horas hasta las 15:30. Siempre y cuando esto sea posible. Como les digo, estoy utilizando una herramienta que es el Cisco WebEx, que es una herramienta de pago. No sé hasta dónde me permitirán utilizarlo. Siempre que yo pueda utilizarlo, nos vamos a reunir de esa forma, ¿ya? Ahora, oficialmente, con las otras asignaturas, que es lo que tienen que tener en cuenta, es que en las otras asignaturas
No tiene que ser necesariamente la modalidad que estamos tomando conmigo. Puede ser que el otro docente solamente publique videos y les pida que ustedes lean. O puede ser que el docente les diga que van a haber clases virtuales en los mismos horarios que pasaban en el curso prefacultativo, como estamos haciendo ahora. Puede ser ambos. O puede ser mitad, mitad, como yo lo estoy proponiendo. De todas formas, tenemos que adecuarnos a lo que cada docente puede hacer de acuerdo a su experiencia. En este momento no está normado ni por la Universidad Mayor de San Andrés ni por el Ministerio de Educación algún método de trabajo en clases y aulas virtuales. Pues cada uno está haciendo lo mejor que puede. ¿Ya? Esa aclaración hasta este punto, no sé si tienen alguna pregunta antes de pasar a la asignatura como tal. Sé que tal vez tienen dudas, si es que alguien tiene una pregunta puede escribirla en el chat, si es que no quiere hablar o puede hablar directamente en la reunión. Cualquiera puede levantar la mano, desactivar el silencio de su micrófono y hablar. ¿Tienen alguna pregunta? No de la asignatura, no, sino en general de todo lo que he hablado hace un momento. Nada, no hay ninguna pregunta. A ver, ahí ven una pregunta y dice los exámenes. Aquí está el chat. Déjenme un momento, voy a ver. Dice, y los exámenes se programarán volviendo de la cuarentena. Sí, correcto. Los exámenes se van a programar posterior a la cuarentena. Ahora, la fecha de fin de la cuarentena es el 15 de abril, que sería aproximadamente en 2 semanas. Pero, como les digo, no sé si esta fecha realmente va a cumplirse. La proyección extraoficial que les había comentado es que se extienda mínimo un mes más, posiblemente hasta 3 meses más. Entonces, mientras está avanzando estas semanas, obviamente el curso prefacultativo, tanto a nivel de la Universidad Mayor de San Andrés y el Ministerio de Educación, están trabajando en desarrollar una normativa de cómo se van a sobrellevar este periodo de cuarentena, tanto en lo que son las clases, como les digo, no está normada en este momento, pero se va a normar, y tanto en las pruebas académicas. Una opción es que para no perder, digamos, demasiado tiempo antes de volver de la cuarentena, probablemente se vea la opción también de dar exámenes virtuales, pruebas virtuales. En este momento no hay una plataforma que nos permita dar de esta forma, por lo cual no creo que sea rápido. Probablemente tardemos un mes o alrededor de un mes para ver una opción de programar los exámenes. Segundo, en el mejor caso, es que después del 15 de abril se retoman las actividades normales, lo cual dudo mucho que sea así. Los exámenes se van a programar inmediatamente después del 15 de abril. De todas formas, todos estamos sujetos a lo que diga el gobierno. Si el gobierno nos extiende más, entonces vamos a estar de la misma forma. A ver, la segunda pregunta que han hecho es con respecto a los exámenes dieron información. O sea, ya hemos respondido en la anterior pregunta. Dicen, ingeniero, disculpe, ¿qué tiempo tendremos entre el primer y el segundo parcial ya que se programarán? Ya entiendo. Eh, los tiempos entre el primer y segundo parcial todavía no están definidos. ¿Por qué? Porque no estamos todavía con una fecha certera después del retorno de la cuarentena. Es decir, tenemos una proyección que es el 15 de abril, pero esto no es seguro que se haga. Así que tenemos que esperar un poco y una vez que se tenga una información certera del retorno, recién vamos a hacer una reprogramación académica. Ya, luego, ¿qué dice? Y había comentarios acerca de que quedaríamos un examen y esa nota serviría para los dos parciales. Es probable, pero aún esto está sujeto a una evaluación. O probablemente incluso si se alarga la cuarentena, que yo estimo que sea así, se dé un solo examen en donde estén los tres parciales, los temas de los tres exámenes parciales que dábamos regularmente.
pero todavía no daremos vueltas sobre eso porque tenemos que tener una fecha fija de retorno para hablar de la reprogramación. Ya, si no hay más preguntas, vámonos un poco al tema. No hay más preguntas. Si alguien tiene una pregunta, igual lo escribe, voy a estar viendo ahí sus preguntas. Vamos a este capítulo. ¿De qué se trata? Les he mandado el material ya la anterior semana. Espero que ya lo hayan visto. Quisiera que se den tiempo ustedes para verlo en realidad. Y voy a depender mucho de su propia, de su propio control que hagan en sus casas. Eh, Mi esperanza es que todos estén estudiando, que estén repasando, que estén tratando de avanzar, pero sé que también puede ocurrir en otro caso, que no lo hayamos abandonado totalmente. Entonces, de ahora en adelante quisiera pedirles su participación activa, quisiera que sean investigativos, que sean curiosos, que tengan las ganas de aprender, ¿no? Este tiempo de crisis nos ha agarrado como que fuera de tiempo, todos hemos estado acostumbrados a lo mejor, ¿no? A tener los mercados disponibles. Yo siempre les he dicho que, o alguna vez en clases, recuerdo que les dije que Bolivia es un país que tiene todo, pero bajo estas circunstancias tenemos que adaptarnos. Entonces, en el tema de la educación es lo mismo. Lo que voy a necesitar es que yo les he mandado el material, ustedes ya lo vayan viendo en la semana y en la siguiente semana vamos a ir repasando. Pues aquí no voy a detenerme mucho a explicar cómo lo haría en clases, pero sí voy a resaltar conceptos importantes para que vayamos aprendiendo de lo que se trata. El capítulo 4, esto está mal como les digo, el capítulo 4 ya trata del movimiento circular. El movimiento circular, como ven en el gráfico, trata del movimiento a través de una circunferencia o por la trayectoria de una circunferencia, que es esta, ¿no? ¿Qué más? En este gráfico es un gráfico ilustrativo, nos muestra el tema de quién se acuerda de qué libro, a qué libro hace referencia, ¿quién se acuerda? ¿O alguien ha leído el libro? ¿Quién se acuerda? ¿Me escucha? Don Quijote, bien, muy bien, es Don Quijote, es un gráfico de un libro de Don Quijote. Lo que estamos resaltando acá es que hay un movimiento circular en las aspas o en los aspavientos de este molino de viento. Este movimiento circular, aunque es a través de una trayectoria circular, no implica un desplazamiento físico. O sea, no hay un desplazamiento físico. Algo que me he olvidado preguntar, ¿pueden ver mi cursor? El cursor que estoy moviendo en la pantalla. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver. Ya, de acuerdo, gracias. Bien, ahí alguien ha hablado. Si se dan cuenta, estas reuniones son así. Me encantaría, si tienen preguntas, igual ir preguntando y me encantaría que participen. ¿Qué les decía? Este molino de vientos, aunque tiene una rotación y está haciendo un movimiento circular, no tiene desplazamiento, es decir, se mueve a través de su propio eje, pero no se desplaza como lo hace en su caballo, digamos, Don Quijote. Esa es una propiedad importante del movimiento circular, es decir, puedes reciclar el movimiento y el reciclaje de movimiento se traduce directamente en un desplazamiento o puede traducirse en un desplazamiento. Qué les doy un ejemplo acá? Cuando en un automóvil, por ejemplo, las piezas del motor de un automóvil utilizan este mismo concepto para funcionar y cuando funcionan realizan un movimiento circular. Ese movimiento circular se transmite directamente a las llantas y las llantas son los que mueven ese movimiento circular y lo convierten en un desplazamiento. Entonces, están relacionados. El movimiento cinemático que ya hemos visto en el primer parcial, perdón, en los primeros temas, tiene que ver también con este movimiento circular. Están relacionados. ¿Qué más? A ver, continuamos. Algo que resaltar aquí es que el movimiento de los objetos que giran en una órbita cuya trayectoria es una circunferencia se conoce como movimiento circular o circunferencial. ¿Qué más? Hay algunas propiedades muy importantes aquí. Eh, una de ellas es que el movimiento circular
debe realizarse sobre un eje principal. Volviendo al gráfico de aquí, si nosotros intersectamos esta aspa, la línea de estas dos aspas con la línea de estas otras dos aspas, nos da un punto que se llama eje de rotación. Ese eje de rotación es el punto referencial a través del cual los objetos realizan un movimiento circular. Obviamente necesitamos siempre un eje de rotación o un centro de rotación, porque es a través de ahí de donde nosotros referenciamos los valores de velocidad del movimiento circular. ¿Qué más? Ya entrando un poco más en materia, aquí les estoy mostrando lo que es la posición angular. ¿Se acuerdan de lo que era posición? Habíamos hablado bastante en clases de lo que es posición. Habíamos dicho que la posición es un vector que no es referencial, no está sujeto a una referencia, porque el vector de posición no es absoluto, es relativo al eje de referencia con el cual estamos trabajando. Recuerdo que les di un ejemplo y les dije la posición no es referencial. ¿Por qué? La posición de un objeto respecto de la Luna es diferente a la posición de un objeto respecto del Sol. Por lo cual la posición no es un vector absoluto, pero sí es el desplazamiento. El desplazamiento sí es absoluto porque cuando yo me desplazo, digamos, de mi casa al curso prefacultativo, el desplazamiento se ve igual desde la luna o desde el sol. Ese ejemplo recuerdo que les había dado. Entonces, con esa misma teoría, vamos a ampliar un poco ahora a esto. Vamos a hablar de la posición angular. ¿Qué es la posición angular? La posición angular es lo mismo que la posición que hemos hablado en cinemática lineal, pero relacionado a un sistema de referencia circunferencial. Veamos este gráfico de acá, por favor. En el gráfico de acá, si se dan cuenta, en el gráfico de acá, si se dan cuenta, estamos con un sistema de referencia Y y X. Esto es el centro. ¿Se acuerdan que antes a esto le llamábamos O, porque era nuestro origen? Le llamábamos O' o algo, pero ahora lo que hacemos es llamarle centro. Cuando le llamamos centro ya estamos diciendo que es centro de rotación. Entonces el centro de rotación es el punto en el cual se va ligando toda la rotación del movimiento circular. ¿Qué más? Otra propiedad importante es estas dos, ¿no? Este ángulo de acá. Ese ángulo de acá, este ángulo de acá y este punto P, en realidad son dos cosas diferentes. Primero, el punto P respecto del sistema de referencia es todavía una posición, porque es un vector de posición. Todavía esto no es la posición angular. Lo que es la posición angular se refiere al ángulo, a este ángulo que tiene el objeto que traza una línea hacia el centro de rotación y ese ángulo que se eleva se llama posición angular. Esta posición angular ya tiene unidades de radianes o tiene unidades de grados, pero tiene la misma lógica. Ahora ya no estamos hablando de una posición georreferencial directamente al sistema de referencia, sino estamos hablando de una posición angular y ese ángulo es respecto de esta línea, el X positivo, y va desde 0 hasta 360 grados. Hay algo interesante con la posición angular. Les voy a decir cuál es la diferencia con un ángulo normal. Por ejemplo, si tuviese un objeto que estuviese en este punto y el objeto se empieza a mover en movimiento circular hasta acá, el movimiento circular me va a tener un ángulo, digamos, de 45 grados. Si posterior a eso
Eh, si posterior a eso el objeto se mueve todavía hasta dar una vuelta completa, o sea, vuelve al mismo lugar, ¿cuánto será el ángulo recorrido por el objeto? Alguien que se recuerde que lo anote en el chat. ¿Quién se acuerda? Cuando un objeto da una vuelta completa desde este punto y llega al mismo punto dando una vuelta completa, ¿cuánto ha sido el ángulo que ha recorrido? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Si se escucha o se ha cortado. Ya, de acuerdo. Entonces sí, es 360 grados. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Sí, les voy a poner el siguiente ejemplo. Si el objeto ha dado 360 grados y después de eso ha avanzado 40 grados más, en total ha avanzado ¿cuánto? 400 grados, ¿no? Porque si ha dado una vuelta de 360 grados y ha recorrido 40 grados más, en total ha recorrido 400 grados. Pero hay una diferencia. Cuando yo hablo de ángulo o no hablo de posición angular, yo no puedo dar un ángulo de 400 grados. Un ángulo de 400 grados está mal. ¿Por qué? Porque en vez de decir 400 grados, más fácil yo tendría que decir 40 grados. Cuando hablo de un vector y digo qué dirección tiene este vector, yo digo, nadie va a decir tiene una dirección de 400 grados, porque ya está mal. Sabemos que para hablar de grados hablamos de 0 a 360 grados. Pero la diferencia con el movimiento angular o la cinemática circular es que la posición angular y el desplazamiento angular pueden hablar de ángulos mayores a 360 grados. Esa es la diferencia. Si alguien te dice que el desplazamiento angular o lo que se ha movido el objeto es 400 grados, te está diciendo que el objeto ha partido, ha dado una vuelta entera de 360 y todavía ha recorrido 40 grados más. Esa es la diferencia con la información de grados o un ángulo de un vector con lo que es posición angular. Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Qué más? Así como hemos hablado de la velocidad, perdón, de la posición angular, vamos a utilizar una propiedad de la circunferencia de geometría, que es esta propiedad. Este ángulo θ que está dibujado en esta circunferencia es igual a la división del arco. Esto es el arco. Si recordamos geometría de la circunferencia, esto es el arco y esto es el radio. Eso es muy básico, ¿no? El diámetro es 2 veces el radio, es decir, el diámetro de un extremo hasta el otro extremo de la circunferencia es el diámetro. Y de un extremo hacia el centro de rotación es el radio. Y esto de acá, este segmento de acá se llama arco. Entonces, por geometría de la circunferencia sabemos que el ángulo θ, este ángulo θ, es la división del arco sobre el radio. Esto de acá. ¿Qué vamos a hacer qué vamos a decir que son las unidades de este ángulo o de esta posición angular? Ya propiamente hablando de cinemática circular, si se dan cuenta, es la división del arco. ¿Qué unidades tiene este arco? Unidades de longitud. ¿Y qué unidades tiene el radio? Unidades de longitud también. Por lo cual, si dividimos unidades de longitud sobre unidades de longitud, ¿cuáles serían las nuevas unidades? Sería dimensional, ¿verdad? Si se dan cuenta, acá sería la división de longitud sobre longitud, me da una unidad adimensional. Por lo cual, el cociente entre dos longitudes es adimensional, no tiene dimensiones, y su valor está expresado en radianes. Ahí un poco se justifica la explicación de este ángulo en radianes, que ya habíamos hablado en el primer capítulo de introducción como un ángulo plano.
El ángulo plano era en radianes y el ángulo sólido era en estéreo en radianes. Les había dicho también que no íbamos a utilizar el ángulo sólido, estéreo en radianes, solamente íbamos a utilizar radianes. Y aquí está, ¿no? Aquí es donde vamos a empezar a utilizar la unidad de radianes porque me da una posición angular. Esta unidad lo vamos a utilizar también en dinámica circular, así que nos va a ir sirviendo hacia adelante. ¿Qué más? Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Vamos a hacer el ejercicio de cuando una partícula describe un círculo completo, es decir, da una vuelta entera. Cuando un objeto da una vuelta entera, el arco que describe es igual al perímetro del círculo. ¿Cómo se calcula el perímetro de un círculo? Con esta ecuación. La ecuación es 2 veces pi por el radio. Es una ecuación de la geometría de la circunferencia. Podemos decir, si alguien no se acuerda de esta ecuación, más fácil también es decir, o es la forma en que yo me acuerdo, vean la circunferencia. Tenemos una circunferencia, tenemos un diámetro. El perímetro de un círculo es como que yo alzo el diámetro, esta línea que alza el diámetro, digamos, es una línea que está de aquí, aquí. Supongamos que es una cuerda, ¿no ven? Que es una cuerda que empieza en P y acaba aquí. Si yo alzar esa cuerda y empezar a poner desde aquí un diámetro, dos diámetros, tres diámetros, la cantidad de diámetros que entra aquí es exactamente igual al valor de pi, es decir, 3.141542.600, el valor del diámetro me da el perímetro de la circunferencia. Es la forma en que yo me acuerdo. Entonces, si sabemos que el diámetro es dos veces el radio, la ecuación es esta exactamente, ¿no? Dos veces pi por radio, o pi veces el diámetro. De esa forma uno se puede acordar el perímetro de la circunferencia. ¿Qué más? Cuando yo agarro este perímetro y voy a aplicar esta ecuación, voy a decir, el arco que recorre el objeto cuando da una vuelta entera es 2 pi radio, reemplazo 2 pi radio y lo divido entre radio acá, tengo la unidad de 2 pi radianes. Entonces, ya hemos hecho un factor de conversión. Estamos diciendo que 360 grados sexagesimales es equivalente a 2 pi radianes. Esa nueva unidad, así como les había preguntado hace rato, y ustedes me han respondido 360 grados, les dije, cuando un objeto da una vuelta entera, ¿cuántos grados recorre? Ustedes me han dicho 360 grados. Complementando a eso, de ahora en adelante, lo que tenemos que recordar también, o 360 grados o 2 pi radianes. Eso tenemos que saber de memoria. Tal vez algunos ya lo saben, pero los que no deben memorizarlo. ¿Cuántos grados recorre un objeto en dar una vuelta entera? La respuesta es 360 grados o 2 pi radianes. Ya, eso tenemos que recordar de memoria para este capítulo y para hacia adelante en general. ¿Qué más? Avanzamos. Aquí está una tabla que es una relación aproximada de las unidades que manejamos en grados, sexagesimales, radianes y grados centesimales. Estos tres acrónimos, DEC, RAD y GRAD, están en sus calculadoras, ¿no? Hubiese querido en clase mostrarles en las calculadoras realmente cómo se pueden cambiar los sistemas de sus calculadoras, pero creo que cada uno tiene que investigar ahora o sacar su calculadora de donde sea que esté. Espero que no lo hayan dejado olvidado en alguna esquina, pero de donde esté lo sacan y tenemos que fijarnos que hay estos tres sistemas de grados que tenemos: sexagesimales, radianes y centesimales. Estos grados centesimales creo que son los menos conocidos, sus valores van entre 0 y 400. O sea, cada cuadrante tiene 100 grados. No lo utilizamos, casi no se utiliza, pero en las calculadoras aún así está.
Estos grados sexagesimales son los que ya conocemos, 0 grados y acá 360 grados. Este es el que quiero que recordemos, este segundo. Radianes. Las unidades de radianes en la calculadora está con rad y va de 0 a 2pi. 2pi es igual a 360 grados. Lo siguiente que deberíamos memorizar es que la mitad de 2pi es 90 grados. Perdón, 180 grados, que es pi. La mitad de 180, 90 grados es pi medios. Y si se dan cuenta que hay la relación de 270, 60 grados, 45 y 30 grados. Si los podemos memorizar bien, pero los más importantes son memorizar estos 180 y pi medios, 90 grados. De ahí podemos calcular los valores intermedios. ¿Qué más? Desplazamiento angular. Ya pasando al siguiente parámetro de movimiento circular, que es desplazamiento angular, podemos decir que cuando hay una variación de la posición angular, es decir, aquí hay una posición en este gráfico, la posición angular 1, un objeto estaba en la posición angular 1. Después de un tiempo, o después de un delta t, que aquí es el tiempo 1, aquí es el tiempo 2, después de un delta t, que es igual a tiempo 2 menos tiempo 1, recorre o se mueve hasta una posición angular 2. Entonces, antes estaba en la posición angular 1, que puede ser 30 grados, y en la posición angular 2 recorre 60 grados. El desplazamiento angular, igual que el desplazamiento lineal, es la diferencia de la posición final menos la posición inicial. Posición final 60 grados menos posición inicial 30 grados, por lo cual el desplazamiento angular sería 30 grados. De esa forma se calcula el desplazamiento angular. Entonces es una diferencia. Y el resultado del desplazamiento angular también tiene unidades de radianes o de grados, finalmente. Entonces, tiene esta nomenclatura la ecuación, pero más allá de la nomenclatura, la parte teórica que es necesario recordar hacia adelante es que es la diferencia de la posición final menos la posición inicial en un intervalo delta t. A eso se llama el desplazamiento angular. Ahora, ¿se acuerdan que en movimiento lineal habíamos dicho que el vector de posición en realidad es un vector, el vector de posición es un vector que en realidad está mostrándonos el inicio del movimiento circular y les habíamos dicho que no es absoluto. En este caso del movimiento circular, el vector de posición y el vector de desplazamiento son absolutos, porque estamos hablando de un sistema de referencia absoluto. De eso se trata. El centro de rotación es único. No existe un objeto que tenga dos centros de rotación al mismo tiempo. No existe. Solamente puede tener un punto de rotación. ¿Qué más? Alguien ha pasado aquí algo. A ver, vamos a ir ¿qué ha pasado? Ya, a ver, voy a tratar de desactivar esto un momento. Ya, muy bien. Esto se ha quedado en la pizarra. Voy a tratar de borrar. ¿Qué están haciendo? Puntero láser. Hay muchas opciones, mira qué interesante. Pero a ver, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Ya está, borrar mis anotaciones. Ya, creo que todos tienen la opción, les he permitido la opción para que puedan anotar algo si es que quieren, pero lo voy a quitar. Alguien está haciendo varias líneas.
A ver, déjenme ver cómo aquí. Ya, muy bien. Traten de no hacer líneas, por favor. Si es que quieren resaltar algo, como les había dicho, pueden desactivar su micrófono o activar su micrófono y hacer alguna consulta o si tienen alguna duda. Ya, a ver, continuando en esta parte, lo que les quería comentar es que les quería comentar lo siguiente. Una vez que ya hemos definido el desplazamiento angular, lo siguiente que vamos a ver es la velocidad angular. Si se dan cuenta, aquí quiero hacer un paréntesis porque hasta este momento hemos estado repasando algunas propiedades de la cinemática lineal y las hemos estado convirtiendo a cinemática circular. Entonces, la conversión es para todos los parámetros. Ahora vamos a ver lo que es velocidad angular. La velocidad angular como tal se refiere a la variación del desplazamiento angular respecto del tiempo. Al igual que el movimiento lineal, que es la variación de desplazamiento lineal respecto del tiempo, esto es igual al desplazamiento angular respecto de una variación o intervalo de tiempo. Entonces, la nomenclatura como que se está complementando. ¿No ve? Antes era distancia sobre tiempo, ahora es desplazamiento angular, que es representado con la letra tita respecto del tiempo. Y la letra que utilizamos acá ya no es B chica, sino es omega. Entonces, este omega nosotros podemos reconocerlo como velocidad angular. Una anotación importante aquí es que esta velocidad angular es también un vector. Entonces, como es un vector, yo puedo tratar con las mismas características de un vector. Es decir, puedo utilizar las propiedades de un vector, suma, multiplicación de vectores con la velocidad angular. Debido a que se supone que también la posición angular respecto del tiempo me da como resultado un vector. ¿Cuáles son sus unidades? Radianes sobre segundo. Esta es las unidades más utilizadas. Hay otras unidades que también son menos utilizadas y obviamente casi no se utilizan. Pero también podría decir, ¿no? Podría decir una velocidad angular de 15 grados por segundo. También es válido. Pero no se habla así. Generalmente en cinemática circular, siempre no. Cuando hablamos de velocidad angular, lo que decimos es radianes por segundo. Siempre lo decimos de esa forma. ¿Qué más? Esta ecuación tiene la misma nomenclatura que la ecuación de cinemática lineal. La velocidad angular instantánea es igual al límite cuando el tiempo tiende a cero de la variación del desplazamiento respecto del tiempo. O propiamente dicho, o mejor dicho, sería la derivada del desplazamiento respecto de la derivada del tiempo. Esa es la ecuación completa. ¿Qué más? Ahora, hay algo importante acá, complementario ya a todo lo que hemos hablado de lo que es la velocidad angular. Voy a poner un ejemplo antes de hablar de esta parte que está mostrándose en la pizarra. Cuando un objeto da movimiento circular, por ejemplo, les digo, la Tierra girando alrededor del Sol no tiene una trayectoria circunferencial perfecta, sino tiene más que todo una trayectoria elíptica. Pero si pensamos que la Tierra, digamos, tuviese una trayectoria circular respecto del Sol, podemos calcular su velocidad de rotación. Les voy a poner un ejemplo. Si es que me han ido entendiendo hasta este momento, la pregunta sería, ¿cuánto o cuál sería la velocidad angular de la Tierra respecto del Sol? Si sabemos que da una vuelta completa en cuántos días, en 365 días, ¿no? Entonces, sabemos que da 2 pi radianes en 365 días.
De esos 365 días, nosotros podemos calcular la velocidad angular de la Tierra. ¿Cuántos radianes por segundo tiene la Tierra respecto del Sol? Eso lo podemos hacer hasta ahora, pero la pregunta es la siguiente. Nosotros, como tal, en la Tierra, aparte de experimentar ese movimiento circular alrededor del Sol, también la Tierra, como un, como un punto en la, como un punto en la, en el centro de rotación que es el Sol, podemos decir que la Tierra también tiene su velocidad, o sea, está viajando a una velocidad lineal. Esa velocidad es la que nosotros experimentamos en realidad, esa velocidad es la que nosotros podemos experimentar. Quería ir a ese ejemplo para demostrar que en el movimiento circular no solamente existe una velocidad angular, sino también existe una velocidad tangencial. ¿Cuál es el párrafo de acá? Dice, todo objeto al tener una velocidad angular tendrá también una velocidad lineal para trayectoria circular. Es decir, existe una velocidad lineal llamada velocidad tangencial, de la que es la velocidad del objeto en un instante de tiempo. Esta velocidad tangencial es la velocidad que tenemos en el extremo del objeto en movimiento circular y es un vector que va cambiando constantemente su dirección. ¿Cómo se calcula esa velocidad tangencial? Lo que yo hago es directamente con la ecuación geométrica de la circunferencia, digo que el arco de la circunferencia o la variación del arco de la circunferencia es igual a la variación de la posición, que esto se convierte en desplazamiento, por el radio. Si a esta ecuación geométrica yo le divido entre tiempo, es decir, el arco dividido entre el tiempo, es igual a la variación de posición angular respecto del tiempo por el radio, voy a obtener esta ecuación de acá. ¿Cómo llegamos de acá a acá? La variación del arco de la circunferencia es unidades de longitud. Por ejemplo, unidades de metro. Dividido entre unidades de tiempo me da velocidad lineal. Y el desplazamiento angular dividido entre tiempo me da velocidad angular. Por lo cual esta ecuación tal vez no necesite estas ecuaciones intermedias demostrarlas, pero necesito que memoricemos esto de acá. Que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Ya? Eso sí es importante. ¿Qué más? La velocidad tangencial tiene unidades de metros por segundo en el sistema internacional y depende del radio. A mayor radio, mayor velocidad tangencial. Y esto obviamente es coherente. Significa que si yo tengo un radio, no sé, infinito, la velocidad tangencial también va a ser infinita. Esto es coherente. Si el radio es cero, es decir, es una masa puntual que está girando, no tiene velocidad tangencial. Directamente su velocidad tangencial es igual a cero. Entonces, esta ecuación sí es nueva. Vamos a ver las ecuaciones de movimiento circular, pero si se dan cuenta acá, esta ecuación es nueva. Me relaciona la velocidad angular con la velocidad tangencial. Me hace una conversión de velocidad angular a velocidad tangencial. Necesito que lo memoricen o que lo vayamos memorizando. ¿Qué más? Aceleración angular. La aceleración angular con la misma lógica que hemos avanzado hasta ahora es igual a la variación de velocidad angular respecto del tiempo. Es la misma teoría que movimiento lineal. Variación de velocidad respecto del tiempo es igual a aceleración. Aquí complementamos. Variación de velocidad angular respecto del tiempo es igual a aceleración angular. Y esta letra sí es especial y es específica. Es la letra del alfabeto griego alfa. Entonces estamos complementando. Omega significa velocidad angular y alfa significa aceleración angular. Las ecuaciones son las mismas. Las unidades son radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Qué más?
Con la misma lógica que la anterior ecuación, es decir, velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio, a esta ecuación lo dividimos entre el tiempo, este tiempo de acá. Si lo dividimos entre tiempo, velocidad entre tiempo es igual a aceleración. Entonces podemos sacar la otra ecuación complementaria. La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Ya tenemos dos ecuaciones más, esta de acá y esta ecuación de acá. Son dos ecuaciones importantes. Bueno, hasta aquí como que he hecho una descripción muy directa de los tipos de parámetros que manejamos. Prácticamente como resumen antes de pasar acá es que es una conversión o es una analogía entre movimiento lineal y movimiento circular. Teníamos posición, ahora es posición angular. Teníamos velocidad, ahora es velocidad angular. Teníamos aceleración, ahora es aceleración angular. Con esa misma lógica se divide el movimiento en dos tipos de movimiento. Movimiento circular uniforme, ¿se acuerdan de esto? Movimiento rectilíneo uniforme, ahora es movimiento circular uniforme. Su acrónimo es MCU. Propiedad importante de esto es de que es un movimiento periódico. Cuando el movimiento circular es uniforme se llama movimiento periódico, porque se repite, tiene una frecuencia de repetición, a lo cual nos hace decir que es periódico, ¿no? Se va repitiendo. ¿Qué más? Cuando les voy a dar un ejemplo antes de entrar a esta parte, les voy a dar un ejemplo del movimiento circular uniforme. Nosotros girando alrededor del Sol, aunque no tenemos una trayectoria circular, sino elíptica, tenemos un movimiento circular uniforme. Es decir, no varía su velocidad angular. O sea, no conozco los detalles, no puedo explicarles los detalles de la naturaleza del movimiento elíptico, pero hay una compensación, porque su velocidad angular siempre es la misma. Y tenemos un movimiento circular uniforme de la Tierra alrededor del Sol. Porque si no fuera así, de otra forma, una variación pequeña de la velocidad angular es que puede causar grandes catástrofes en la Tierra. Pero no, tenemos una velocidad angular. Y como la velocidad angular es constante, la velocidad tangencial también es constante. Esa es la ventaja de que generalmente el periodo de rotación de la Tierra alrededor del Sol es aproximadamente de 365 días. Probablemente no es 365 días exactamente, pero para compensar esa pequeña variación existen los años bisiestos, donde se compensan los retrasos acumulados. Pero sí es periódico, sí tiene una frecuencia definida y un periodo fijo. A eso se llama movimiento circular uniforme. Tiene su ventaja, obviamente tiene su ventaja. ¿Qué más? Una gráfica, ¿se acuerdan de esta gráfica que habíamos visto en el segundo capítulo de cinemática lineal? Esta gráfica de acá me muestra la variación de velocidad angular respecto del tiempo. La variación de velocidad se mantiene constante, es decir, no varía. Una pregunta adicional a esto es, ¿cuánto es la pendiente de esta línea recta? Me acuerdo que en clase les había preguntado y repreguntado eso y les había dicho que la pendiente de esta línea es igual a cero. Y la pendiente de una línea de este tipo es igual a la aceleración. Lo mismo que la velocidad lineal, ¿no? Este gráfico me muestra que es movimiento circular uniforme. Me muestra que la aceleración es igual a cero, porque no está cambiando la velocidad angular. Y el área bajo la línea de la velocidad angular es igual al desplazamiento entre un tiempo inicial y un tiempo final. Las gráficas son las mismas, ¿no? Solo que adecuadas al movimiento circular. ¿Cómo se calcula el área? Base por altura. Es la misma teoría que habíamos visto para movimiento lineal. ¿Qué más? Aquí hay algo importante, una ecuación de transformación.
El desplazamiento es igual a la velocidad angular por el tiempo. Quisiera, ¿no? A ver, voy a anotar algo aquí. ¿Dónde está esto? A ver, voy a anotar aquí un momento. En color verde. Voy a anotar este lado. ¿Se acuerdan de esta ecuación? No estoy anotándolo bien, pero ahí está. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Velocidad, distancia sobre tiempo. Esta ecuación de acá es prácticamente, si hacemos un despeje de esta ecuación, la ecuación es igual a distancia, velocidad por tiempo. Esto está en realidad ya. ¿Se acuerdan de esta ecuación, no? Distancia, velocidad por tiempo. Acá es como una conversión de esta ecuación. En vez de distancia o desplazamiento, le voy a colocar desplazamiento angular, que es θ. En vez de velocidad angular, le coloco omega, que es velocidad angular. En vez de velocidad lineal, perdón, le coloco omega, que es velocidad angular, y copio el tiempo. Estas ecuaciones son muy parecidas. Con esa ecuación yo puedo utilizar esta conversión de ecuaciones en realidad, ¿no? Vamos a llegar a un punto más adelante que les voy a mostrar que las ecuaciones que hemos utilizado y hemos aprendido, acá las vamos a utilizar las mismas ecuaciones haciendo un cambio de variable con esta nomenclatura, ¿no? ¿Qué más? Periodo y frecuencia. El periodo se refiere a el tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta entera. A eso se llama periodo. Y la frecuencia se refiere al desplazamiento angular que tiene en el intervalo de un segundo. Vamos a desarrollar un poco esto. Sabemos que una vuelta es igual a 2 pi radianes. A este tiempo que se emplea en dar una vuelta, 2 pi radianes se le denomina periodo. Mediante la fórmula de movimiento circular calculamos este tiempo según esta es la ecuación. La velocidad angular, perdón, desplazamiento angular es igual a velocidad angular por tiempo. Si el desplazamiento angular, es decir, esto es igual a 2 pi radianes, lo reemplazamos, en vez de colocar esto, colocamos 2 pi radianes, despejamos el tiempo y el tiempo es igual a 2 pi dividido entre velocidad angular. Esta ecuación es la ecuación del periodo, esta de acá. Y el periodo, tenemos que recordar, está dado en intervalo o en unidades de tiempo. Mucho cuidado con eso, porque el periodo siempre es en unidades de tiempo. Por ejemplo, les puedo decir, ¿cuál es el periodo de la Tierra girando alrededor del Sol? Nosotros respondemos 365 días. Y unidades de días es unidades de tiempo. Lo podemos convertir a segundos. Pero esa es la respuesta de periodo, unidad de tiempo. Complementario a eso está la frecuencia. La frecuencia se divide como el inverso del periodo. Esta es la ecuación fácil. Yo le invierto el periodo y se convierte en la frecuencia. Y las unidades de 1 sobre segundo se han denominado unidades de Hertz. Su acrónimo, su símbolo es Hz. Aquí como paréntesis, muchos deben recordar que esta frecuencia es una frecuencia central, en realidad es una frecuencia principal de todo aquello que conocemos, por ejemplo, en la radio, ¿no ven? Una frecuencia es, no sé, la radio que ustedes más escuchan, Radio Disney, digamos, ¿no? No sé qué frecuencia será. Digamos que es 98.1, no me acuerdo, pero digamos, han debido escuchar que es 98.1 megahertz. Mega es un símbolo de unidad de 10 a la 6 y hertz es unidades de frecuencia. Entonces, también se utiliza estas unidades de Hertz no solamente en movimiento circular, sino también en modulación de ondas electromagnéticas. Entonces, ahí va las unidades de Hertz, ¿no?
¿Cuál es la ecuación alternativa? La ecuación alternativa es esta, ¿no ve? Nosotros sabemos que la velocidad angular, por esta ecuación que he dado antes, el periodo es igual a 2 veces pi dividido entre la velocidad angular. Olvidé mencionar, esta es una ecuación que deben memorizar. Esta deben memorizar, esta no, lo suficiente es memorizar que la frecuencia es el inverso del periodo. Y si se acuerdan esta, van a deducir esta. Invirtiendo la ecuación, la frecuencia angular, la velocidad angular es igual a 2 pi radianes dividido entre el periodo. Si sabemos que la frecuencia es 1 sobre periodo, voy a obtener esta ecuación. La velocidad angular es 2 pi frecuencia. Entonces, ahorita solamente estoy dando ecuaciones. Esta, como les digo, no necesita memorizar. Esta sí. Esta de acá y esta de acá. ¿Qué más? Aceleración centrípeta. Aquí ya estamos pasando a una aceleración diferente a lo que conocemos, y prácticamente es una aceleración como que todos no la experimentamos directamente, pero sí lo experimenta un objeto que esté en movimiento circular. Esto es la aceleración centrípeta. Todo objeto que está moviéndose en movimiento circular uniforme tiene una rapidez tangencial. Esta es la rapidez tangencial en cada punto. Ahora, si se dan cuenta, esta velocidad, que es un vector, va cambiando en el tiempo. No la rapidez. No la rapidez. Voy a darles un ejemplo para entender mejor esto. ¿Qué pasa cuando la Tierra se mueve alrededor del Sol? Suponiendo que se mueve en trayectoria circunferencial. La rapidez de la Tierra es constante porque nosotros no notamos que nos estamos moviendo, pero sí lo estamos haciendo, por lo cual deducimos que nos movemos alrededor del Sol en velocidad constante, en rapidez constante. Pero hay un detalle. Si digamos este punto rojo fuera la Tierra, el centro de rotación sería el Sol, aquí en este ejemplo de acá, aunque la rapidez de la Tierra es constante porque nosotros no experimentamos ningún tipo de variación de velocidad, la velocidad como tal, la velocidad tangencial, que es un vector, es como que si yo trazara desde el centro de rotación, tras una línea hasta el objeto, formo 90 grados y esos 90 grados me salen aquí una velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial sí varía a medida que va cambiando la posición del objeto. No varía su magnitud, pero sí varía su dirección. Este vector tiene el mismo módulo que este vector, pero tienen diferente dirección, porque uno está yendo en una dirección y otro en una dirección. De acuerdo a la teoría del movimiento lineal, decimos que cualquier cambio de velocidad representa una aceleración. ¿Se acuerdan de esa teoría? Sí. Por lo cual, si decimos que acá la velocidad tangencial está variando de un punto a otro, se supone que aquí tiene que haber sí o sí una aceleración resultante de ese cambio de velocidad. Esa aceleración se llama la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es esta, por si acaso, también llamada aceleración normal. Esta aceleración está dirigida desde el objeto, este vector en línea en color verde, está dirigida del objeto hacia el centro de rotación. A eso se le llama la aceleración centrípeta. Es como que cualquier objeto que esté en movimiento circular tiene que experimentar una aceleración centrípeta. Y esta aceleración centrípeta es como que la fuerza o aquello que lo está obligando a tener un movimiento circular. Si no hubiese esta aceleración centrípeta, el movimiento circular no existiría tampoco. ¿Por qué? Yo les había dicho que ningún objeto tiene ganas de ir en movimiento circular, ni de cambiar su estado de movimiento. Es decir, un objeto que está en velocidad cero, quiere estar en velocidad cero. Un objeto que está a velocidad constante, moviéndose en línea recta, quiere seguir en ese estado de movimiento, a menos que alguien lo obligue. En el caso de la Tierra y el Sol, hay algo que nos obliga a nosotros a girar alrededor del Sol. Propiamente es la masa del Sol, por la teoría de
gravitación universal, el Sol que tiene mayor masa que nosotros nos atrae hacia el Sol y nosotros estamos como que ligados, atados por esa fuerza de atracción gravitacional hacia el Sol y esa fuerza es la que nos obliga a tener el movimiento circular. De otra forma, si no hubiese el Sol o si el Sol desapareciera de un instante a otro, la Tierra dejaría de entrar en movimiento circular. Se soltaría, es como que si se suelta y se va a ir en línea recta, cosa que no va a ocurrir. Pero menciono esto porque la aceleración centrípeta es parte de esa fuerza que nos obliga a tener un movimiento circular. ¿Qué más? Complementando las ecuaciones, tenemos que nosotros podemos decir que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, o igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Esta es una tercera ecuación auxiliar, necesito que la memoricen también, es importante. La aceleración centrípeta igual a velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Qué más? Las unidades de la aceleración centrípeta son aceleración lineal, metros por segundo al cuadrado. La aceleración centrípeta no es lo mismo que la aceleración tangencial. La aceleración centrípeta es en dirección hacia el centro de rotación. La aceleración tangencial es una aceleración en la misma dirección que este vector de velocidad tangencial. Esa es la diferencia. ¿Qué más? Creo que con esto hemos acabado. Hasta esta parte hemos visto la primera parte del movimiento circular. Me falta una segunda parte que es esta, donde habla del movimiento circular uniforme variado y termina en las ecuaciones del movimiento circular. Entiendo que ya lo han debido leer el capítulo, si no lo han leído, léanlo, pero aquí esta tablita es la que me interesa, las relaciones de angulares con horizontales, ¿no? ¿Se acuerdan de esta ecuación? Distancia, velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo. Son las tres ecuaciones que les había obligado a que ustedes memoricen, estas de acá, en clase. Entonces, con estas mismas tres ecuaciones, haciendo un cambio de variable de posición por tita, velocidad por velocidad angular omega, aceleración por aceleración angular alfa, la nomenclatura de las ecuaciones son las mismas. Es como un cambio de variable. En vez de distancia, distancia angular, digamos. En vez de velocidad inicial, velocidad angular inicial. En vez de aceleración, aceleración angular. Entonces las ecuaciones son las mismas. Ahí es donde quiero llegar y bueno, lo que falta del capítulo 4 lo voy a mandar en un video grabado para la siguiente semana. ¿Ya? Entonces, como les digo, no sé si alguien tiene preguntas hasta esta parte. He tratado de hacer la misma explicación que se hace en una clase presencial. Entiendo que hay unas limitaciones, entiendo de que en casa es fácil distraerse, de que muchos seguro estaban atendiendo y como que se han aburrido y luego han puesto a ver su celular o se han puesto a ver TV, no sé. Es difícil, yo entiendo que es difícil, pero eh, tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a este ritmo. ¿Hay alguna pregunta hasta esta parte? ¿Hay algo que quisieran aclarar? Vamos a cerrar la clase. He estado grabando la clase, lo voy a subir al final en un rato más en el transcurso de la tarde para los que no han visto. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si se ha entendido y bueno, finalmente, si alguien quiere hacer algún comentario de qué les ha parecido esta modalidad de clases o si tienen alguna sugerencia adicional o algo positivo que nos pueda ayudar en este momento. Ya, creo que no hay nadie quiere opinar, está bien. Eh, no hay problema con eso. A ver, ahí hay una pregunta de alguno de sus compañeros. Fernando Huerta dice, disculpen, ¿los ingenieros de las otras asignaturas o los auxiliares están haciendo clases virtuales? Ya, muy bien. Tal vez se han unido tarde, Fernando. Tal vez te has unido tarde, pero bueno, hemos explicado bastante. No voy a repetir, puedes verlo. Lo voy a subir esta clase en el más tarde y ahí puedes ver. Pero a modo de resumen, te digo, esta Classroom que nos ha compartido la dirección del curso prefacultativo
no son para hacer clases virtuales, ¿sí? Más que todo es una aula virtual donde el docente puede subir video, material, cuestionarios, ejercicios, videos de las clases, pero no puede hacer este tipo de clases que estamos haciendo ahora. Yo estoy utilizando una herramienta que es el Cisco WebEx Meetings, que no me ha provisto el curso prefacultativo, no, sino es una iniciativa mía que lo estoy proponiendo para tratar de hacerlo más dinámico todo esto. Habíamos quedado en principio a hacer los días jueves, las otras asignaturas no sé si lo van a hacer de la misma forma, probablemente algunos ingenieros lo hagan solo en videos o algún ingeniero lo haga solo en clases virtuales o en mi caso, como yo lo estoy diciendo, es clases virtuales, una clase por semana y videos de las clases también 50-50, así lo vamos a dividir. Ya, muy bien, creo que ya estamos sobre la hora. Si es que alguien no tiene alguna pregunta más, no hay problema, les respondemos. O si no, lo vamos cerrando ahí. También, si es que tienen preguntas que les surgen hacia adelante, pueden anotarlo en la Classroom. Acá, si se dan cuenta, en novedades, los estudiantes también pueden hacer comentarios, como han visto acá. Pueden hacer consultas o si quieren que yo pregunte algo a la dirección o si quieren que pregunte algo o quieren comentar algo de lo que están ustedes avanzando con otras asignaturas, voy a estar atento. Ya, entonces, bueno, me despido con esto. Les recomiendo que sigan cuidándose, por favor, de este tema del coronavirus. Seamos pacientes y seamos disciplinados en todo este tema. Y bueno, les deseo que vayan teniendo unos días agradables, acostúmbrense a este ritmo y nos vemos en la siguiente semana. Ya, eso sería todo. Gracias, hasta luego.